Familia de ND Radio, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Estamos otra semana más con ustedes en una cápsula de cine, arte y cultura. Bienvenidos, yo soy su anfitrión, Irving. Y esta semana vamos a hablar de una película que la está rompiendo en redes, que todo mundo está viendo memes, de lo que todos están hablando. Y además, no solamente te voy a dar un contexto histórico, y sino vamos a hablar también de todo lo que hay detrás de esta película. Si te interesa más, vamos a hablar de los Juegos del Calamar. Quédate con nosotros y vamos a hablar de ellos. Qué bueno que te quedaste. Vamos a hablar, como ya te lo dije hace un segmento, de los Juegos del Calamar. Pero no solamente vamos a hablar sobre esta película y la manera en la que la está rompiendo en esta página de streaming de la N Roja, sino también vamos a hablar un poco del por qué, del cómo y sobre todo, ¿qué pensarías si te dijera que todo esto es un poco de la realidad que están viviendo en aquel país y en aquel continente? Pues sí, así es. Hay mucho de verdad detrás de esta historia y además, déjame decirte que todo esto viene a alimentar una enorme cantidad de dudas que existen acerca del internet. Como ya recordarás, hace unos días estuvimos sufriendo por la caída de estas importantes redes sociales. Y todo esto tiene mucho que ver con el Juego del Calamar. Pareciera no estar conectado, pero así es. Como sabes, hubo una divulgación de documentos que pues cuentan un poquito de chismes de ahí de gente muy importante. No sabes cuáles son, no te preocupes, para eso veniste aquí y nosotros te los vamos a decir. Son los Pandora Papers. Son una cantidad enorme de información que estuvo resguardada y que se ha dicho muchísimas cosas acerca de la Liga de los 43 y muchísimas cosas más, ¿de acuerdo? Pero esta película en específico tiene algunos tintes importantes, porque si bien, además de ser taquillera en la plataforma de streaming, también toca un tema muy importante que es el capitalismo y la manera en la que consumimos. Así que no te vayas y quédate en este bloque que vamos a hablar acerca de ello. Muy bien, vamos a intentar no dar ningún spoiler por si no la has visto, que ya debiste de haber verla para subirte a todo este tren de información y estar muy al pendiente de las recomendaciones, pero si no la has visto tienes específicamente a partir de ahorita para poder ir y disfrutarla. Esta película tiene su trata de Corea y muy específicamente en algunos poblados. Si bien sabemos que en aquel país el uso del internet y algunas redes sociales no es tan abierto y sobre todo están un poquito más enfocados en el trabajo organizacional, también se dan el espacio para crear estas grandes producciones de cine. Pero dentro de estas producciones encontramos una crítica social muy importante. Así es, hay puntos importantes que podemos ver en la serie, como en uno de los capítulos, en el capítulo 2 específicamente, que encontramos un libro de Lacan que habla acerca de la naturaleza humana y cómo consumimos todo esto. Así es, pareciera que nos dejaron pequeñas huellas o migajas dentro de la serie para que nos hagamos algunas preguntas, como ¿por qué consumimos lo que consumimos? O ¿por qué es que este tipo de películas donde tocan temas donde los más desfavorecidos se ven utilizados por las personas de altas esferas de poder son una tendencia ahora? Pero no te preocupes. Piensa que esta película, por si no la has visto y quieres un resumen rápido para platicarlo en la oficina, se trata de lo siguiente. Imagínate que todas esas empresas de pago chiquitos se organizaron para crear unos juegos donde todas las personas que les deben y se les esconden no han querido pagar. Así es, 33 billones de wones, quiere decir 42 millones de euros son los que están en juego. Así es, una cantidad nada despreciable que yo creo que te alcanza muy bien para una salidita sencilla. Así es, esta cantidad de dinero está disponible para todos ellos. Pero no solamente en este juego nos presenta algunos puntos importantes de divertirnos. Si bien la serie es lenta y va poco a poco creciendo, también podemos ver críticas al capitalismo y vemos algunos personajes como el anciano, como el mafioso o sobre todo como el personaje principal, que es este pequeño hombre que pareciera un tanto desobligado, pero que si lo analizas después ves mucho de unos tintes de una persona que pareciera ser buena y las circunstancias lo convirtieron en esto. Así es, esta película nos presenta algunas preguntas importantes que a mí me encantaría que se hicieran en el estudio. Yo les pediría que no se la pierdan y sobre todo que analicen una vez que la estén viendo hasta qué punto estas preguntas o estos puntos que están viviéndose en el internet se están traspolando a nuestra vida. ¿Por qué? Bueno, pues porque hemos tenido la oportunidad de ver cosas como el puente donde un mafioso se intenta suicidar, que sí existe y que actualmente en ese país le cambiaron, lo pintaron, le pusieron unas vallas enormes para que la gente no se aviente, porque la presión por el trabajo y vivir endeudados es enorme en ese país. Así es, este país del que está basada la película sí tiene esos problemas de deuda en sus pueblos.
en sus participantes o en su población. Así es, pasaron de tener nada más 8 euros de deuda a pasar a tener 16 a 26 euros de deuda. Parecerá no mucho, pero al acumularse por persona y todo esto genera índices altos de suicidios y sobre todo como este puente que se llamaba el puente de la muerte y que aparece en la película y que ahora se llama el puente de la vida. ¿Se solucionó el problema? La verdad no, pero solamente lo pintaron y lo pusieron ahí para que las personas pudieran ir y visitarlo. Así es. Te pido que cuando veas esta película intentes ver todos los detalles que se encuentran en ella y una vez que la hayas visto podamos platicar de ellos. Y a mis compañeros que están allá en el programa me gustaría hacerles una pregunta. Si tuvieran la oportunidad de arreglar sus problemas económicos o participar en un juego que les deje tantísimo dinero, ¿lo harían a la costa de su vida? Me dio muchísimo gusto saludarlos. Recuerden que yo soy el profe Irving y estas son pequeñas cápsulas de cine, arte y cultura donde podemos aprender juntos de la mano. Espero que nos podamos ver en otra cápsula la siguiente semana y hablemos un poquito de cómo les fue cuando vieron esta serie. Me dio mucho gusto saludarlos y regresamos a cabina. Chao.